Bien. Bueno, la clase de hoy es sobre la segunda etapa de la industrialización por sustitutiva de importaciones, que abarca el periodo 1956-1975, eh, para más o menos tener una perspectiva del contexto mundial. eh, Estamos atravesando la edad de oro del capitalismo, que presenta grandes niveles y crecimiento del producto, como así también de los salarios, y se rige, digamos, a nivel mundial por la presencia de los estados de bienestar, y por ende, de bueno, un grado una importante participación asalariada en el ingreso. eh, Así también a nivel, bueno, más político y geopolítico, es Estados Unidos quien como país es la primer potencia, la hegemonía, y que también lo que se viene gestando es la financiarización de la economía y la expansión de las transnacionales. Es decir, luego empieza, digamos, a partir de los fines de los 60, o más o menos, digamos, para tener una idea, una financiarización de la economía, es decir, el paso de una economía eh, más basada en la producción real, o en la economía real, a un predominio mucho más grande de las finanzas. Empieza a partir de este periodo y después los 70 por ahí en lo que es la financiarización de la economía es el gran auge, si se quiere. Y bueno, tanto de parte de Estados Unidos como por supuesto de otras potencias, se produce también la expansión de las transnacionales, que también vamos a ver es un actor importante en la economía argentina. El mapa, digamos, o la foto de la que partimos para explicar este periodo y no adentrarnos, digamos, de forma más acabada en lo que fue el peronismo, porque partimos más del fin, digamos, del peronismo para comentar esta segunda etapa de industrialización por sustitución de importaciones, la ISI. Es, bueno, un contexto en el cual gobierna por más de una década un gobierno nacional y popular, que eso fue histórico en la Argentina, dado que el predominio había sido siempre el modelo oligárquico y de la oligarquía como parte, digamos, fundamental del Estado, y con el peronismo se rompe, digamos, esa situación, y se comienza a desarrollar la ISI, que en su primera etapa es la fase liviana, que tiene que ver con bienes de consumo, como textiles, alimentos, algunos insumos intermedios, y se da que por primera vez la industria crece a tasas mayores que el sector agrario, que todavía era la primera vez, digamos, que se daba una situación de estas características. Eh, Además de, bueno, de que durante el gobierno peronista, eh, por ahí para entender un poco más cuál era la estructura económica social, la clase obrera estaba fuertemente organizada y sindicalizada, y había un protagonismo popular muy fuerte, que a lo que lleva, y por supuesto con las políticas de industrialización que se desarrolla mayormente la clase obrera urbana, digamos, eh, se logra una participación asalariada en el ingreso que llega casi al 50%, o que sí llega en un momento al 50%, pero que es muy grande y que nunca más alcanzó en la historia esa participación asalariada en el ingreso. Eh, Después, si pasamos a pensar las fracciones de capital que existían en este momento, y, digamos, de cómo se componían y qué producciones hacían y qué peso tenían en la economía,
podemos ubicar a el capital que es extranjero, que es de origen extranjero, y que se puede dividir, si se quiere, en tres grandes grupos, que igual también están cruzados, que uno es aquellos que fueron los migrantes en periodos anteriores, a principios de 1920, o digamos más a principios del siglo, eh, y que se ubican ya en la Argentina, y que son familias migrantes que empiezan a tener eh, algunas industrias. Eso es lo que se le llama internacionalización temprana, que después, bueno, pasan a producir bienes en general industriales, por supuesto, algunos que sí también tenían que ver con el sector agrario, y que ahí hay un vínculo también entre esos dos distintos fracciones de capital. Después empresas transnacionales, que por eso ubicábamos también en este contexto mundial de expansión de las empresas transnacionales, y conglomerados, que son aquellos que según algunos autores lo definen como grupos económicos, o sea, eh, empresas, en realidad firmas que manejan una serie de industrias o de empresas, que en general se ubican se trata de un conglomerado si manejan más de 6 firmas. Y luego el capital local, que está compuesto por la oligarquía terrateniente, que lo que veníamos diciendo que es, eh, es la que tiene mayor poder económico y político, a pesar de no estar en este momento en el peronismo y en la salida del peronismo, siendo parte de la alianza que conformaba el Estado Nacional. Sí tenía un gran poder económico y político, por ende. Eh, Después estaba la burguesía nacional, que había sido fuertemente impulsada por el peronismo, y las empresas estatales también, eh, que bueno, forman parte todos de los capitales locales. Y hay un actor que, si se quiere, es parte de ambas fracciones de capital, por ahí, de origen extranjero y de origen local, que es la oligarquía diversificada, que es un concepto que utiliza Eduardo Basualdo, que, a lo que refiere es aquella parte de la oligarquía terrateniente, de la más grande, por sobre todo de la que más tierras tenía en su poder, que en alianza con capitales extranjeros comienza a también diversificarse, y por ende a no solamente estar en el negocio agrario, de la agricultura y de la ganadería, sino también en eh, lo comercial, lo financiero, pero también en la industria, sobre todo con algunos bienes que sí son derivados, si se quiere, de los productos primarios. Con lo cual, ahí es un punto importante para partir, dado que es complejo pensar en la Argentina desde este momento en intereses industriales e intereses agrarios que no se cruzan, porque acá efectivamente a través de la oligarquía diversificada no se cruzaban. Y luego, por ahí, es importante también pensar que tal vez la contradicción principal del capital y el trabajo es opacada en esta estructura por una puja entre en realidad dos modelos económicos, que es el industrial por sustitución de importaciones y el del agro, digamos, el de la oligarquía agraria, el sector agroexportador, digamos, de algún modo. Es difícil pensar en ese modelo, digamos, de, de agro por separado de la industria, y de que la contradicción principal capital-trabajo fuera la que primara, porque precisamente lo que estaba en pugna era un modelo económico no, que no necesariamente contemplaba esta contradicción
principal del capital y el trabajo. Bueno, y en realidad también está bueno aclarar que las empresas, bueno, las empresas más de origen local eh, de la industria, sí lo que producían eran bienes de consumo no durables, principalmente, bueno, textiles, alimentos, eh, y no transables. Y que la oligarquía terrateniente, lo que producía, y también la oligarquía diversificada, producía bienes de consumo no durables, principalmente alimentos, pero que eran transables, con lo cual ahí había, digamos, la oligarquía seguía teniendo este poder económico muy grande porque producía bienes transables que por ende, digamos, eran una parte fundamental del comercio exterior y por lo tanto de la generación de divisas, y que eran también bienes salarios, en el sentido de que eran bienes que eran consumidos principalmente por los trabajadores, porque eran los alimentos más básicos, como la harina. Entonces, eso es un punto también importante a tener en cuenta para entender después el proceso que se va dando de alianzas y de funcionamiento de la economía a través del sector externo y del crecimiento interno. Después las empresas transnacionales y las fracciones de capital de origen extranjero sí se dedicaban mayormente a la generación de manufacturas de origen industrial, y no precisamente en esta fase que por ahí es la primera y que es la fase liviana, pero sí luego en la segunda fase, que es la que vamos a profundizar, tienen un peso muy importante porque precisamente eran estas empresas las que producían los bienes de consumo durables que tienen que ver con la etapa pesada de la ICI. Todo este ciclo, que empieza con el peronismo y que va a seguir hasta la dictadura, se denominó de stop and go, o de parecida, o ciclo corto, es distinto en la literatura, y la característica principal es que la economía crecía a través de la industrialización hasta que se topaba con la restricción externa, es decir, con la falta de divisas para poder seguir industrializando, dado que eran, por supuesto, necesarios insumos o bienes de capital que provenían, digamos, del exterior. Con lo cual tenía este comportamiento que también Broderson lo que agrega es el análisis de las distintas elasticidades de ingreso, tanto de las importaciones como de las exportaciones, que precisamente hacen a este comportamiento de ciclo corto, ya que la elasticidad de ingreso de las importaciones era muy alta, es decir, a medida que aumentaba el ingreso y que crecía la economía, y que mejoraba la situación de toda la sociedad, eh, era muy grande la necesidad de importaciones, tanto para consumir bienes, tal vez manufacturas que no se producían internamente, como algunos insumos que eran necesarios para seguir avanzando en esa industrialización y en esa sustitución de importaciones. Y las manufacturas, las exportaciones tenían una elasticidad de ingreso muy baja, porque básicamente cuando mejoraba esta situación, no era tan fácil producir más en el agro por los distintas, o sea, por las características propias de esa producción, en la cual, bueno, por ejemplo, si pensamos específicamente en los bienes agrarios, los bienes primarios, tienen ciclos de cosecha, de siembra, que no son tan flexibles como sí puede ser otras producciones. Por eso se daba esta situación. Y lo que Basualdo también caracteriza y que se distancia por ahí de algunos otros autores, es que hay dos fases en esta segunda etapa de la ICI,
que son bastante distintas, porque en la primera, que va del 56 al 63, los periodos de depresión el PBI disminuía en términos absolutos, es decir, había un decrecimiento. Y entre el 64 y el 74, en los periodos de depresión, el PBI disminuía a su ritmo nomás, pero seguía creciendo en términos absolutos. Esto también, lo que Basualdo, digamos, indica es que, y que se distancia de algunos autores que también ahora vamos a ver, como Portantiero y O'Donnell, es que no estaba agotada la industrialización sustitutiva de importaciones para este autor, sino que, digamos, sí se podía seguir creciendo a través de la industria, que es lo que demuestra con este crecimiento del PBI en la segunda etapa. Para otros autores la industrialización ya estaba agotada y por eso había que pasar a otra etapa, digamos, económica, y no continuar con la ICI. Bueno, luego, digamos, de la proscripción del peronismo, para también tener un mapa bastante resumido de los hechos económicos, eh, se produce el golpe de Estado de la mano de Leonardo Aramburu, que fue llamado la Revolución Libertadora. Ahí se desarrollaron una serie de políticas, bueno, en realidad por ahí todo la característica de este periodo, del 56 al 58, es sí una revancha, digamos, contra los asalariados, una revancha clasista, en la cual, bueno, se desarrollaron una serie de políticas como el plan Previst, las recetas típicas de ajuste del FMI, el endeudamiento externo. En este periodo se cambia la ley de inversiones extranjeras, en la cual lo que se produce es más un igualamiento de el, de las empresas nacionales con respecto, o sea, de las empresas de origen local con las empresas de origen extranjero, para que puedan tener estas también los beneficios de la promoción industrial o de los subsidios industriales o de las políticas económicas, digamos, que se estuvieran llevando adelante, y que también era una facilidad para digamos, a través de esta ley se les otorgaba facilidades también para la remisión de utilidades hacia el exterior y no se le ponía tantos impedimentos, lo cual también es muy complejo para la economía, porque se trata de recursos, de divisas, que no quedan en la economía, sino que vuelven a sus casas matrices también. Y bueno, esta etapa sí se caracteriza por un estancamiento también económico, dado que el agro, de por sí, el sector agropecuario venía con un dinamismo muchísimo más bajo del que había tenido en etapas anteriores, eh, y bueno, por una fuerte regresión en los niveles distributivos del ingreso. Después le pasa a la etapa del desarrollismo, en la cual desde el 58 al 66 se dan tres gobiernos, el de Frondizi y el de Guido, que son no constitucionales, pero que no son militares, digamos, a diferencia el de Leonardo y Aramburu. Y bueno, aquí se trata de impulsar el desarrollo de la fase pesada de la industrialización sustitutiva de importaciones. Tampoco, digamos, se llevan adelante una serie de políticas para fomentar las inversiones extranjeras directas, pero tampoco fue un periodo muy estable a nivel político, y tampoco en ninguno de estos gobiernos se pudo alcanzar la hegemonía, digamos, política. Fueron gobiernos muy inestables. Y después se produce, por eso también es todo este periodo de pequeñas democracias, o pequeños periodos de democracia y grandes periodos de golpes de Estado, porque eran políticamente muy inestables.
y se produce el golpe de Estado de la mano de Onganía, que fue denominado la Revolución Argentina. Se pone ministro a Krieger Bacena, que era bastante particular, digamos, la forma de hacer de este ministro, porque sí tenía algunos tintes heterodoxos, porque se alejaba de las recetas típicas del FMI, y sí se producía o se impulsaba una fuerte intervención estatal, pero no era heterodoxo en el sentido, o en realidad sí era heterodoxo, porque a nivel de las ideas económicas, la intervención del Estado ya de por sí es una perspectiva heterodoxa, pero no era a favor de los trabajadores o de las clases populares, sino que la idea de esta etapa era poder integrar a las empresas extranjeras con la oligarquía diversificada a través del crecimiento de la inversión extranjera directa y de préstamos de largo plazo que impulsaran el sector externo. Sin embargo, toda esta etapa se ve caracterizada por el stop and go, que ahora vamos a pasar a ver en detalle, que es lo importante de esta clase, y de las periódicas crisis externas que ya vamos a ver también cómo se resolvían. A ver si me falta algo de acá. Además, este último momento se ve caracterizado porque implicaba de una gran cantidad de importaciones, porque a pesar de que se estuvieran haciendo estas inversiones extranjeras directas y que la perspectiva sea poder, digamos, sustituir importaciones, sí, siempre para la industrialización se requieren importaciones que requieren divisas, y que frente a la restricción externa había dos caminos posibles para aumentar las exportaciones y poder lograr tener esas divisas que sirvan para importar estos insumos, estos bienes de capital, para seguir industrializando. Una era aumentar la productividad del agro, y la otra era aumentar los saldos exportables a través de la disminución del poder adquisitivo. Es decir, como las personas, la población y los sectores populares consumían mayormente bienes que además eran exportados, sí, se disminuía su poder adquisitivo, iban a consumir menos y por lo tanto iban a quedar saldos exportables que podían hacer aumentar las exportaciones. Sin embargo, ninguna de estas dos vías fue posible por dos motivos principales. Uno era que no había una cohesión interburguesa. Esto quiere decir que no, por ejemplo, para hacer la revolución en el agro y poder aumentar la productividad, la revolución tecnológica, digamos, poder aumentar la productividad, se necesitaba de un sector industrial que tenga una alianza muy grande con el sector agrario, o, o digamos la oligarquía terrateniente. Y como esto no existía, además de que existía una alianza entre la pequeña burguesía y el proletariado, para precisamente poder que no disminuya el poder adquisitivo, del cual obviamente dependía la vida del proletariado, pero además dependía la, la, las ventas, digamos, la realización de la producción de la pequeña burguesía, porque principalmente le vendía a el proletariado. Esto no fue posible, y las variaciones de precios relativos que se van a dar por los ciclos de stop and go, lo que hacen es que no se dé esta ofensiva, digamos, contra el trabajo, y en el 69 se produzca el Cordobazo, que fue una agitación y movilización
popular muy, muy grande, que por supuesto fue reprimida, y hubo, por supuesto, muchos heridos, muchas muertes, pero que puso de algún modo un freno a este avance. Es que me quedó desordenado esto. Bueno, para entender las alianzas que se fueron dando también en este tiempo, bueno, en realidad por ahí primero está bueno eh, que un poco lo tiraba acá, pero que lo voy a desarrollar un poco más específico. Eh, Había tres grandes alianzas. Una, esto es según O'Donnell. Una que era el bloque popular, que era esta que venía diciendo, que era la clase obrera, más fracciones débiles de la burguesía nacional, que bueno, producían bienes de consumo masivo. Después la burguesía agraria, que tenía la oligarquía más tradicional y la oligarquía diversificada en términos de basualdo. Y la gran burguesía, que eran las empresas transnacionales, en consonancia, o digamos, con grandes niveles de alianza con la burguesía local concentrada, que producían bienes de capital y de consumo más de lujo, suntuario, o sea, para las capas más altas de la población a nivel de ingreso. Con lo cual existían estos tres grandes bloques de poder. Y lo que sucedía, bueno, en realidad el ciclo era precisamente este, ¿no? De stop and go. Y a medida que crecía el PBI, se ve bastante mal el gráfico, fue el mejor que conseguí, pero a medida que crecía el Producto Bruto, que es la línea azul, empeoraba el saldo comercial, por lo que expliqué anteriormente, y bueno, en la fase ascendente, digamos, del ciclo, en la cual aumentaba el PBI, el saldo comercial era deficitario, y en la fase descendente del PBI, el saldo comercial era superavitario o era mejor, digamos, al menos que en la fase depresiva o de depresión del ciclo. Esto se puede explicar por, eh, bueno, precisamente por estas alianzas que se dan, pero bueno, pasar a explicar un poco cómo era la situación y qué sucedía en cada fase. En el auge se partía de una situación en la cual había un alto nivel de desempleo, de capacidad ociosa, de altos niveles de inflación, un tipo de cambio que estaba alto. eh, bueno, en realidad por ahí es mejor explicarlo desde la depresión, me estoy dando cuenta. ¿Por qué? Porque precisamente a medida que crecía el PBI y se alcanzaban o se estaban alcanzando los niveles digamos, cercanos al pleno empleo, eh, había un tipo de cambio estable, una inflación baja, eh, se producía precisamente, a medida que iba creciendo y que las tasas de crecimiento se aceleraban, el estrangulamiento del sector externo, precisamente por las distintas eh, elasticidades de ingreso de las exportaciones y de las importaciones. Con lo cual ahí se producía un freno al crecimiento, eh, y que producía las políticas que se implementaban para poder saldar esta situación del sector externo, para poder mejorar ese sector externo estrangulado, se producía en primer lugar una devaluación que por supuesto ya de por sí generaba inflación y pérdidas del poder adquisitivo, pero que además iba acompañado de una política económica contractiva, tanto a nivel monetario como a nivel eh, política fiscal, ¿no? Entonces se congelaban los salarios,
disminuían los subsidios a las industrias, o precisamente con la política económica, con la política monetaria contractiva, aumentaba la tasa de interés, con lo cual se deprimían las posibilidades de inversión, y las consecuencias eran una recesión, una redistribución regresiva del ingreso, y una inflación que era, esto está al revés, acá va inflación de costos y acá va inflación de demanda, ¿o no? Bueno, se producía a partir de la devaluación, una subida en el nivel de precios. Todo esto beneficiaba, por supuesto, a la burguesía agraria, que eran los grandes ganadores de esta etapa, porque precisamente la devaluación lo que generaba simplemente era que el agro aumentara los niveles de ingreso, dado que precisamente el tipo de cambio estaba más alto, y al ser bienes transables los que producía este sector, eh, precisamente eran los grandes ganadores de esta etapa. Bien, perdón, Nati. Sí, Y el diagrama está bien, o sea, tenés inflación de demanda en el auge por crecimiento del está bien. consumo, actividad Sí, económica, y inflación de costos en la depresión por la devaluación. claro, que lo que se me había, en realidad lo que estaba dudando era si la inflación de costos era más baja que la inflación por demanda. Claro, era más baja. Sí, eso Eh, puede variar con bien, cada coyuntura, pero los tipos de inflación están bien puestos. bien, bien. Y bueno, precisamente por la recesión y por la redistribución regresiva del ingreso, los perdedores eran la pequeña burguesía y eran las clases populares. Eh, en el periodo, luego de esta situación en la cual estamos en el punto bajo, digamos, del gráfico, de la variación del PBI, eh, se pasaba a una etapa de auge, en la cual, para precisamente poder empezar a mejorar la situación de desempleo y de inflación y de tipo de cambio muy alto, en el cual, bueno, los precios relativos estaban eh, a favor, digamos, de los bienes primarios, es decir, los bienes primarios eran relativamente más caros que los industriales, eh, y poder mejorar esta situación de desempleo que precisamente se daba por la alianza que tenían la pequeña burguesía y las clases populares para pedir estas políticas expansivas del ingreso, y que pueda mejorar su situación, y se partía de un sector externo que estaba fortalecido porque precisamente estábamos en el punto más bajo de la línea azul, pero en el más alto del rojo, y se desarrollaban este tipo de políticas expansivas y de aumento de los salarios y de expansión fiscal y monetaria. Precisamente se daban como consecuencias una redistribución más progresiva del ingreso, sí se daba inflación por demanda, precisamente porque lo que sucedía en este momento era que al mejorar la situación de, la, de los sectores que consumen, de las familias, de los sectores populares, eh, que querían demandar más, y también mejoraba la situación, por supuesto, de las capas altas de la población que querían demandar más, se daba la inflación por demanda. Y bueno, precisamente los grandes ganadores eran la pequeña burguesía, las clases populares, y el perdedor de esta etapa era la burguesía agraria, porque la relación de precios estaba a su contra, aunque bueno, siempre es relativo si eran perdedores o no, pero bueno, en términos de O'Donnell, en este momento sí eran los que perdían en esta etapa de auge, y precisamente, y lo más importante por ahí de este esquema, es observar que siempre ganaba la gran burguesía. ¿Por qué? Porque se aliaba, digamos, con la pequeña burguesía
y con las clases populares en el momento de auge, y se aliaba con la burguesía agraria en el momento de presión. Ahora vamos a pasar a ver esta, este comportamiento. O'Donnell lo llama que tiene un movimiento pendular. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque la gran burguesía en la fase descendente se aliaba con la pequeña burguesía del proletariado, precisamente porque no, porque también le servía, digamos, también le era de su interés económico que crezca el ingreso, que crezca el consumo, que crezca la demanda, aunque no dependía fundamentalmente de esto, pero sí se veía favorecido por ese aumento en el ingreso nacional. Y esto sí está al revés, en la fase descendente, no, está bien, perdón, en la fase ascendente, descendente del ciclo, se aliaba a la pequeña burguesía del proletariado para poder hacer de estas demandas de políticas expansivas, y en la fase ascendente se aliaba a la oligarquía terrateniente para impulsar o para pedir por estas políticas eh, de, regresivas digamos, eh, eh, de, sí, de contractivas, no me salía la palabra, contractivas, porque al ser la gran burguesía la que producía mayormente bienes de capital o bienes de consumo durables o de consumo más bien suntuario, también, digamos, se veía beneficiada por la fase ascendente, y se aliaba con la oligarquía terrateniente, además de que sí era muy beneficiada por un sector externo fortalecido también, dado que eso le permitía poder pedir créditos, y también siempre estuvo la gran burguesía muy aliada con los sectores transnacionales, con el capital extranjero, con lo cual un sector fortalecido externo era también de su interés. Con lo cual, este movimiento pendular que hacía la gran burguesía es, para O'Donnell, una de las características más importantes de esta estructura económica y social, y su forma también de pensar esta etapa es la idea de la frazada corta, porque siempre alguien ganaba y alguien perdía. Nunca se podía generar una política por parte del Estado que beneficiara a todas las partes, digamos, básicamente. Por eso es de una frazada corta, ¿no? Porque no podía tapar, digamos, a todas las partes. A pesar de que para la pequeña burguesía, algo para aclarar, el salario, que aumentar el salario era un costo, sí le pesaba más la capacidad de compra del proletariado, es decir, el poder adquisitivo, a pesar de que el salario fuera un costo, y por eso acompañaba también, a través de esta alianza popular, los pedidos, digamos, de aumento salarial. En todo este periodo, por Tantiero, se da lo que se llama empate hegemónico, la teoría del empate hegemónico, en la cual el contexto económico se caracterizaba por ser una etapa en la que el capitalismo monopólico, es decir, la gran burguesía, ejerce la dominación económica, pero no posee la hegemonía política, que implica para las clases dominantes una crisis orgánica, y para las clases dominadas una potencial situación revolucionaria, que de todos modos estaba muy también opacada por lo que decíamos al principio, que eh, no, no estaba la contradicción principal de capital-trabajo, sino que estaba más en pugna un modelo económico
que precisamente ponía a la burguesía y al proletariado del mismo lado contra la oligarquía terrateniente y la oligarquía diversificada. Con lo cual la potencial situación revolucionaria estaba mucho más, digamos, no era tan potencial, digamos, de algún modo. Y en palabras de Torcuato Di Tella, que también está en el texto de Portantiero, cada uno de los grupos tiene suficiente energía como para vetar proyectos elaborados por los otros, pero ninguno logra reunir las fuerzas necesarias para dirigir al país como le agradaría. Entonces, ninguna de las clases sociales puede volverse hegemónica en lo político. Además, en esta etapa, bueno, la pequeña burguesía y la, la clase la proletaria sí reconocen como su representación política al peronismo que estaba prescripto, y por el otro lado no se daba precisamente esta alianza entre las burguesías para poder ser hegemónicas en el plano político. Esto es importante porque está analizado en términos llanos, digamos, que fue lo primero que vieron en la materia, y que es importante tener esa perspectiva para entender también cómo estos autores, sobre todo Portantiero, hacen esta lectura de la realidad económica y política de esta etapa. No. Bueno, me quedó mucha clase. Se me hizo un poco corta y ay. Entonces ahí. Yo dejé de grabar. Ahí no se va a ver con la presentación. No se ve, ¿no? Con la presentación. Y bueno, para concluir toda esta etapa, sí hay un consenso que entre los 50 y los 70 está caracterizada por el ciclo corto de Parecía o Stop and Go, precisamente por la imposibilidad de crecer y de lograr el pleno empleo sin tener crisis en la balanza de pagos. No hay un consenso respecto de si la industrialización en la Argentina estaba agotada desde el fin del peronismo, o si precisamente si se podía desarrollar la segunda etapa de industrialización, y que sí podía seguir creciendo el sector industrial y ser un actor dinámico en este periodo. Toda esta etapa se ve caracterizada por un proletariado, por una clase obrera organizada, sindicalizada, pero sin representación política. La oligarquía terrateniente, a pesar de no ser el sector más dinámico, sí tenía mucho poder, ya que controlaba el comercio externo y la generación de divisas, y producía los bienes salarios. Y por ende, sí tenía una gran poder económico para precisamente poder vetar algunos de los avances que se quería hacer desde la clase obrera, como, bueno, siempre tratar de mejorar su situación a nivel salario real, o avanzar en algunas reformas más estructurales como el impuesto a, a la tierra, al patrimonio, digamos, rural, o sea, a las tierras, eh, o el no avance del capital monopólico transnacionalizado, que precisamente lo que venía a hacer era a reemplazar mano de obra por capital, y que implicaba, bueno, por supuesto, un fuerte retroceso, digamos, para las conquistas que sucedieron durante el peronismo.
Y sí es importante que no se puede pensar en un modelo de dos sectores, agroindustria con intereses contrapuestos, porque precisamente lo que existía era la oligarquía que estaba, la oligarquía terrateniente que se había comenzado a diversificar y que por lo tanto también apoya o promueve la industrialización, porque también tiene intereses económicos en este sector. Bueno, y lo importante de cómo se van moviendo las alianzas o cómo, qué alianzas se configuran y cómo hay un movimiento pendular de la gran burguesía que se veía favorecida por, tanto por los periodos de depresión como los periodos de auge del ciclo, y la alianza de la pequeña burguesía, que era, digamos, la fracción débil del capital de la burguesía, eh, que se aliaba con el proletariado para precisamente poder seguir vendiendo sus productos, poder seguir realizando, digamos, su producción, que era más de consumo masivo, y que era una alianza que se caracterizaba por ser defensiva, policlasista, capitalista y peronista. Defensiva porque precisamente lo que hacía era, en los momentos de depresión eh, del ciclo, poder en conjunto hacer reclamos y poder plantear estas medidas expansionistas, pero que no tenía una capacidad en los momentos de auge para imponerse, digamos. Por eso también era defensiva, para imponerse en lo económico y en lo político. Era policlasista porque precisamente representaba dos clases sociales eh, con intereses contrapuestos, digamos, en los términos generales, pero que en este momento particular sí podían, digamos, confluir en sus intereses. Era capitalista porque precisamente se pensaba en los términos del capitalismo y no proponía una, una salida revolucionaria socialista como si se podía dar en otros países de Latinoamérica en ese momento. Eh, y era peronista porque su representación política era el peronismo, que había gobernado por muchos años con esta alianza, que también, digamos, tenía su alianza con la gran burguesía, pero que la gran burguesía terminaba muchas veces respondiendo a intereses extranjeros o en alianza con la oligarquía terrateniente, más en esta segunda etapa, no tanto en el peronismo. Pero por ahí, lo que sí, bueno, no, por ahí, para terminar, aclarar también la perspectiva de la que parten Portantiero, que su punto de partida es la lucha de clases, por eso también utiliza todo la caja de herramientas de Gramsci. eh, Se centra también en la crisis orgánica de la clase dominante, en el texto del empate hegemónico, porque precisamente lo que va a ver es cuál es la crisis de autoridad que existe y la crisis orgánica de la clase dominante, y no tanto centrarse en las clases subordinadas o dominadas. Y después sí que también tanto la gran mayoría de los autores acuerdan en que este es un momento de un Estado muy débil, colonizado por, digamos, colonizado por la sociedad civil en términos de que no puede, eh, de algún modo, como homogeneizar o compatibilizar un proyecto económico con un proyecto político,
y por eso es muy débil y por ende se va moviendo también de forma de ir tapando los baches, ¿no? O sea, no recaer en crisis muy agudas del sector externo y para eso llevar adelante un ajuste y no y tampoco digamos tampoco se daba la situación que sí después empieza con la dictadura militar, que es directamente de una coerción hacia las clases subordinadas, hacia el proletariado, las clases populares, em, que directamente la deja sin capacidad, digamos, de respuesta a través de el aniquilamiento, la persecución política, los despidos, los congelamientos salariales y la regresión más grande del ingreso de toda la historia hasta ese momento, en contra obviamente de los asalariados. Como no se llega a dar esa situación en este momento, precisamente por la resistencia peronista, que después, cuando se termina la proscripción del peronismo, se, se, se da la fórmula Cámpora-Perón en el 73, que gobierna 3 años hasta que, bueno, menos en realidad, un poco menos de 3, hasta que se impone la última dictadura cívico-militar, que precisamente lleva adelante toda esta ofensiva contra los asalariados. Sí, perdón, Nati. O sea, Sí. lo que podríamos decir es que en este periodo que acabas de analizar, lo que hay es un Estado con una baja capacidad de autonomía con respecto a la sociedad civil. En el marco de una sociedad civil donde no hay una clase claramente dirigente que pueda ejercer una hegemonía institutiva. Ujú. ¿No? Y tampoco se encarna en el Estado una clase dirigente capaz de encauzar al conjunto de la sociedad sobre la base de un determinado proyecto de desarrollo político, económico y social. ¿No? Eso es lo que caracteriza este periodo de tanta inestabilidad política y que en el plano social y político O'Donnell y Portantiero lo califican como empate hegemónico. Ujú. Tal cual. Em, bueno, y yo en realidad ya ahí terminé. Esta es la bibliografía que, que está buena para poder leer sobre esta etapa. Sobre todo, bueno, digamos, utilizamos más que nada Basualdo para seguir como más la idea más general, pero después sí con la idea del empate hegemónico y de la frazada corta, el movimiento pendular, a Portantiero y O'Donnell, que tienen estos dos, cada uno es un ensayo, y en el caso de Basualdo es solamente el capítulo 2 para esta parte del libro de estudios de historia económica argentina. Así que, bueno, me quedé un poco corta, pero... Bueno,